El motor de la llegada de españoles a estas tierras fue el afán de encontrar oro, plata u otros metales preciosos. Ese fue, digamos, el motivo fundamental por el cual españoles y portugueses comenzaron a fincarse en esta zona o llegar a esta zona. Concretamente, en 1747, el maestre de campo don Manuel Domínguez encuentra oro lavando arena en las orillas de los arroyos Campanero, Santa Lucía, San Francisco, Penitente, y a partir de ahí desata una llegada importante de colonos a la zona. Al documentar sus andanzas, Domínguez nos da una ubicación exacta, 22 leguas nor-nordeste de Montevideo. 22 leguas equivalen a 110 kilómetros. Hoy estamos separados de la capital del país por algo menos de 120 kilómetros de carretera. En 1949, en la revista Minas, don Santiago Dossetti escribía: un juglar narra aventura maravillosa a los madrileños y echa a rodar una bola tremenda, a la que se van plegando políticos, soldados, gente de avería, hombres de buena fe, ingenuos y malandrines. Es Enrique Petit-Benit, abrillantador de diamantes, que saca minas de piedras preciosas de su imaginación, como el ilusionista enciende vuelos de palomas desde el fondo de su galera. El historiador minuano Aníbal Barrios Pintos nos presenta a un personaje que en 1751 fue enviado a verificar los hallazgos de Domínguez. Se trata del coronel de dragones Miguel de Escurrechea. Aunque su presencia en nuestra comarca fue fugaz, de Escurrechea dejó para la posteridad una frase que desde entonces nos define como paisaje: el más bello y ameno país de cuantos he visto en este reino. De Escurrechea recomienda además la fundación de poblaciones en el lugar, para resguardo estratégico de los puertos de Montevideo y Maldonado. Imaginación contra realidad, suposición de riquezas contra comprobación científica, serán el combustible de aquel motor impulsor de la posterior llegada de pobladores a la comarca. En 1759, don Cosme Álvarez inicia su aventura minera, pero la realidad es tan dura como las rocas que conforman nuestro subsuelo. Excava en las cercanías del arroyo Minas Viejas, pero en 1768 fracasan sus desvelos. Hoy en día sabemos que si bien el oro, la plata, el cobre están presentes en la geología serrana, no lo están en cantidad suficiente que haga rentable su extracción. De todas maneras, aquellas aventuras van determinando nuestro destino. El motor nos va conduciendo hacia el 8 de febrero de 1783, cuando el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, estando en Montevideo, emite el bando fundador de las ciudades de Minas y San José de Mayo. Dice de Vértiz y Salcedo: he resuelto se proceda al establecimiento de nuevas formales poblaciones en las inmediaciones del río San José y minas del arroyo San Francisco, destinándose por ahora a cada una de ellas 40 familias de las que han venido de España, a las que además del sitio que se necesite por las mismas poblaciones y su ejido, ha de señalarse el correspondiente para chacras y estancias. La pluma brillante de don Santiago Dossetti, ese fabricante de cultura que nos legó, entre otras cosas, la Casa de la Cultura, resume magistralmente aquel antecedente minero de la fundación de nuestra ciudad, protagonizado por quienes llegaron buscando una cosa y se convirtieron en otra. Dice Dossetti: la cumplida por el español es una aventura gregaria, pedestre, sin resonancia, pero que vale igual para quien la sufrió
y en ella consumió piel y esperanza. Hoy, leyendo a Dossetti, Barrios Pintos, Fajardo Terán, entre otros, nos damos cuenta que los elementos de aquella aventura fueron más de tierra labrada y pastoreo que de galería minera. El hombre se hizo solar de alta luz, admitió y creó el mito minero para alivianarse, mientras hundía en la tierra las semillas de su porvenir. Debemos recordar que el proceso fundacional de Montevideo comenzó en 1723 hasta 1750, llevado a cabo por Bruno Mauricio Zavala. Significó la actividad fundacional más importante en España llevada a cabo en la banda oriental. La protección de Montevideo se optó por dos frentes urbanos defensivos, una zona costera y una zona fronteriza nordeste. La jurisdicción de Montevideo por esa época abarcaba toda la cuenca del río Santa Lucía, es decir, llegaba hasta nuestras sierras. En 1750, el Tratado de Madrid se unificó la permuta de las misiones orientales del Río Grande do Sul por la colonia del Sacramento. En 1757, Joaquín de Viana instala el segundo poblado en el puerto de San Fernando de Maldonado. Unos años más tarde, en 1763, se funda San Carlos por razones militares y para consolidar la frontera con el Brasil. Y para completar esta defensa fronteriza, se funda Villa Concepción de las Minas en 1783 y Nuestra Señora de los Remedios de Rocha en 1793. Nuestra ciudad está basada en las leyes de India, que fueron las primeras leyes urbanísticas de la banda oriental. La ciudad-territorio que planteaba las leyes de India significaba mucho más que la jurisdicción solamente del poblado, ¿sí? Era un territorio perfectamente articulado con cada una de sus funciones determinadas. En el corazón encontrábamos los solares del pueblo, ¿sí? Donde estaba el amanzanado, luego venía el ejido, una libre para la protección, y después luego teníamos las dehesas y las tierras propias, que eran justamente los bienes de la comunidad que se destinaban al pastoreo, a la cría de animales y al ganado para el abasto de carnes. Después de este entorno, al núcleo manzanado, encontrábamos las chacras y las estancias. La norma indiana por el trazado de Rafael Pérez Puerto disponía las orientaciones que fueran a medio rumbo. Esto significa que en nuestra plaza principal las diagonales señalan exactamente los 4 puntos cardenales. También se proyecta que en cada lado de ese cuadrado salgan 4 calles, que eso es lo que hoy tenemos los callejones. También las leyes de India daban los procedimientos de la fundación de los poblados. Era la capitulación y el comisionado. Este último fue el procedimiento usado en la banda oriental y en particular en Minas. El comisionado, actuando en representación del Estado, organizaba la empresa fundacional, se preveía de herramientas, materiales, personal, inscribía en los pobladores, repartía los solares, las tierras de labor y finalmente establecía los órganos de gobierno. El comisionado en este caso es Rafael Pérez del Puerto, que es el que cumple el mando virreinal del virrey Bertiz y Salcedo, firmado en la plaza de Montevideo el 8 de febrero de 1783, ordenando puntualmente el establecimiento de las nuevas formales poblaciones en las inmediaciones del río San José y en Minas en las inmediaciones del arroyo San Francisco, destinándose por ahora a cada una de ellas 40 familias de las que han venido de España. Como vimos con el arquitecto Fraccia, el ministro de la Real Hacienda de Maldonado, Pérez del Puerto, fue comisionado por el virrey don Bertiz y Salcedo para fundar Minas.
bajo el título de director de la población. Recibió instrucciones generales del intendente general de Buenos Aires, Manuel Ignacio Fernández, que dependía directamente de él, y a su vez esta persona le dio el visto bueno a Pérez del Puerto para que se enlazara directamente con el virrey, que se encontraba residiendo transitoriamente en Montevideo para atender cuestiones militares de la defensa del virreinato. Pérez del Puerto planificó en forma detallada este proyecto, enviando sendos informes a sus superiores, basándose en lo que llamó la trilogía habitacional en el tiempo, un concepto donde primero se levantaba un campamento, posteriormente se construían ranchos para la protección de quienes iban a hacer los trabajos y finalmente una tercera etapa, la construcción de las propias casas. Dejó a las familias en Maldonado para su protección, protegiéndolas del clima, protegiéndolas de las penurias, y llevó solamente para la construcción a los cabezas de familia con sus hijos mayores de 14 años. Entendamos bien que la mayoría de edad en esa época era con la edad en los varones a los 14 y con las mujeres a los 12 años. También llevó a los mozos agregados. Un agregado también significaba, vale la aclaración, aquella persona, no importaba si era hombre o mujer o su lazo familiar, que venía incorporado o agregado, como le dice la palabra, a una familia que estaba constituida por los padres, la madre y los hijos. Como elemento de apoyo recibió un destacamento del Regimiento de Dragones de Buenos Aires para su protección, conformado de 2 cabos y 12 soldados, al mando del sargento Juan Bautista Rondó, padre de quien sería el héroe de la Revolución rioplatense. Para la construcción se contrataron maestros y oficiales artesanos, carpinteros, herreros, albañiles y canteros, un sobrestante mayor, un capataz de carreta, un ayudante de carreta, 2 carreros y 150 indios misioneros. Antes de enviar este contingente para su construcción, Pérez del Puerto realizó un reconocimiento del lugar. En este reconocimiento lo acompañó el piloto agrimensor Francisco Santos junto con Miguel de Olavarrieta, un viejo conocedor de la zona y que había sido designado por Pérez del Puerto como no solamente como el delegado en el paraje, sino también como el sobrestante mayor. Además, con él fueron 3 cabezas de familia elegidos por el resto de los futuros pobladores, algunos prácticos de terreno y la seguridad del destacamento de dragones. El 27 de marzo de 1783, ellos llegan al paraje de las minas de Maldonado y cruzaron justamente por este lugar que estamos ubicados hoy, que es la Rambla Ester Moré y el doctor Aníbal del Campo, donde se encuentra una plazoleta que homenajea a los primeros pobladores. Vemos también en este lugar que era en el siglo XIX llamado el Paso del Campamento y en el siglo XX Paso del Medio. Luego eligieron el mejor lugar para la construcción de la villa, en la altura, donde primero midieron con brújula y marcaron con estacas y cuerda la Plaza Mayor, posteriormente las manzanas con sus respectivos solares y las calles. Colocaron una cruz en el solar de la futura iglesia y estandartes en los solares correspondientes a los edificios reales, la Casa de Cabildo, la Guardia y la cárcel. Luego marcaron el lugar y los límites del campamento acorde a las ordenanzas militares, que creemos que estaba casualmente cerca de este lugar, por eso el nombre de Paso del Campamento. Seguidamente se reconocieron los terrenos aledaños para marcar las futuras chacras para asignar a los pobladores. De todo esto, Pérez del Puerto realizó un plano que fue elevado a sus superiores. Finalizada esta tarea, regresaron a Maldonado y el día 10 de mayo llegaron los 150 indios misioneros. Estos, como todos los indios de América, bajo la concepción española, no eran considerados esclavos, sino súbditos, al igual que la población blanca. Pertenecían a los 8 pueblos de las misiones guaraníticas, estaban agrupados en compañías, cada pueblo enviaba una compañía con un número variable acorde a su cantidad de población. Esa compañía tenía el nombre de Obras y Ramos de Artillería
y venía a cargo de un cacique con título de nobleza por su prefijo de don y un grado de oficial. Si bien la historiadora Florencia Fajardo Terán habla de peones, en la pura concepción hispánica y misionera, esos indios, al decir del historiador también, Óscar Padrón Fabre, esos indios cada uno tenía uno o varios oficios, por lo que entendemos por qué estaba vinculado con el concepto de la Compañía de Obras y Ramos de Artillería, que eso se vinculaba militarmente con el otro concepto, Talleres de la Maestranza de Artillería. Vinieron en balsas desde Santo Domingo Soriano, unos se dirigieron llegado al lugar, unos se dirigieron hacia San José, la otra villa hermana de Minas, y el otro contingente hacia Montevideo y de ahí en carretas hacia Maldonado. Como lo marcaban las leyes de Indias y siempre bajo la consideración y protección de las autoridades españolas, aunque algunas veces esto no sucedía, en este caso Rafael Pérez del Puerto sí se preocupó no solamente del alojamiento y su abrigo, sino también de la alimentación. Es más, cuando finaliza la contrata de ellos, que habían sido contratados por una gratificación de 4 reales diarios, una vez que finaliza la contrata, ellos voluntariamente acceden a continuar siendo contratados obviamente hasta que finalizaran las obras. 6 días después de la llegada de estos a Maldonado, el día 16 de mayo, parte el contingente de 200 personas, juntos con las carretas y el material, hacia este paraje. Luego de 4 días de marcha a través de las sierras, llegan el día 20. Primero se instala el campamento con las 25 carpas, un campamento que tenía una dimensión rectangular de 30 metros de frente por 40 de fondo, donde primero se instalan las 22 carpas para el personal militar y civil, donde más atrás en una segunda línea se van a ubicar las cocinas, más atrás en una tercera línea va a estar la carpa asignada a de Olavarrieta y Rondó, una carpa central para la capilla y una tercera carpa para el cirujano y el capellán, también ambos pertenecientes al Regimiento de Dragones de Buenos Aires. Y una línea final donde estaba el parque de carretas con el material, las herramientas y los víveres. Rápidamente se comenzó a la construcción de esos ranchos para la protección de esa gente que iba a trabajar, principalmente porque el clima de ese otoño era bastante riguroso y ya se avecinaba el invierno. Creemos que se construyeron más de los 25 ranchos previstos, porque primero se alojó, como estaba así estipulado, los indios y posteriormente el personal civil y militar. También se destinó un rancho para la capilla y otra como depósito para víveres y herramientas. Estos ranchos dieron lugar al arrabal del pueblo, que en definitiva alojó al otro elemento poblacional desde sus inicios de esta ciudad de Minas, que eran los indios. Concluyendo esta segunda etapa de la trilogía, los indios comenzaron a arrancar, reunir en montículos y transportar las piedras, así como también la madera para la construcción de las villas. Estos montículos de piedra, que hoy los podemos ver en nuestro camino hacia Maldonado, particularmente en la región general del Cerro Negro y de las nacientes de los arroyos La Plata y Minas Viejas, podemos decir que son testigos presenciales. Las investigaciones arqueológicas que hoy tenemos en nuestro poder indican de que aproximadamente son de esta época, lo cual sin ninguna duda podríamos afirmar que esto sería otro testimonio patrimonial de este maravilloso proceso fundacional. Finalizados los ranchos, empiezan a construir las 40 casas para la familia. La cimentación fue de piedra y ladrillo, las paredes de ladrillo y los techos de teja, ya que también se había construido un horno para la fabricación de ladrillos y teja en la zona. Las viviendas eran muy austeras, ¿sí? Contaban con cocina, la cocina estaba apartada de la pieza principal, donde la pieza principal era la sala y el dormitorio. Se disponían en un solar de 25 varas de ancho y 50 de fondo, se construirían casas o ranchos de adobe crudo o de piedra, de 10 varas de largo, 5 varas de ancho, 3 de alto y 3/4 de cimiento con tabiques
que crearían una sala de 6 varas cuadradas, un dormitorio de 4 y una cocina también de 4. Una vara equivale a 0,83 metros, es decir, 83 centímetros, ¿sí? El techo sería de madera y la paja proveniente de los montes fluviales y pajonales cercanos. Las calles tenían 12 varas de ancho y las cuadras 100 varas de largo. Cada familia recibiría una parcela, una yunta de bueyes, un caballo, un real diario por cápita durante un año. A las riberas de los arroyos se demarcarán los sitios, las 40 chacras, compuestas cada una de ellas por 200 varas de frente, 1000 varas de fondo, divididas unas de otras por un camino en común de 12 varas de ancho. El 1 de mayo de 1784 se realizó el sorteo de los solares con sus casas y las chacras, y los pobladores comenzaron a recibir el real diario por parte de la Real Hacienda. El centro poblado se completará con la plaza y sus 8 cuadras circundantes. A la espalda de ella estará el cabildo y en el fondo de esta el solar donde va a servir la iglesia. Nuestra ciudad desde un comienzo deslumbraba con su belleza, así lo contaban los cronistas de la época y visitantes. Con su nivel elevado y con una dulce pendiente permitía la ventilación de los aires y el escurrimiento de las aguas. Finalizada la construcción de las casas, se comenzó los edificios del Cabildo, la Guardia, la cárcel, que fueron casi finalizados en el 1 de junio de 1786. Para el Cabildo habían recomendaciones específicas. Tenía que ser más sólido, debían las paredes ser de mampostería, sus maderas venían de Buenos Aires, de las que provenían de Paraguay, no siendo el techado de paja, sino de tejas que vendrían desde Maldonado. Buenos días, estamos en la ciudad de Minas en sus 240 años, en el predio de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. La Iglesia Católica está indudablemente unida a la historia de América, de España y particularmente del Uruguay, hasta la separación de la Iglesia y el Estado en 1917. Este predio, comprendido entre las calles José Enrique Rodó, Roosevelt, Aníbal del Campo y 33, fue el predio cedido por el rey para la construcción del primer templo en 1783. El predio incluía el templo, ubicado a una cuadra de la Plaza del Recreo, y también el predio del cementerio, clausurado en 1863, de Bernardo Berro. El primer templo estuvo en actividad hasta 1855. Ahí fue trasladado a una pequeña capilla al lado de la jefatura, ocupando aproximadamente la mitad del callejón. En 1892 se trasladó al actual predio con el nuevo templo, que es este, que ha tenido varias ampliaciones y reformas. En 1783, el primer párroco es Fray Agustín Ramos, cuyo destino original era San Julián, cambiado a Guinea y posteriormente a la villa de Minas. Llegó a Minas con una capilla portátil dedicada a la Purísima e Inmaculada Concepción. Esa doctrina dentro de la Iglesia Católica se había extendido bajo Carlos III, juntamente con los colores celeste y blanco. El libro de bautismos de nuestro registro parroquial abre el 10 de agosto de 1783 con el primer niño, Lorenzo, hijo de
Pedro Belú y María Tránsita, primer niño, criollo y mestizo. El 3 de enero de 1784, Fray Agustín Ramos celebra el primer matrimonio entre Juan Caballero y María Crauta, indios de las Misiones. Y el 28 de abril de 1784 nace en Minas el primer español americano, hijo de Juan Bartolomé y Catalina Lucas, originarios de la península, pobladores con solar asignado y de nombre Eugenio José. Está puesto en mármol, en el atrio de esta iglesia, el bautismo de Juan Antonio Lavalleja, el 8 de julio de 1784. Por lo tanto, es indudable que Minas tiene una trascendencia histórica que debemos apreciar, no solo por el rol de la iglesia, la inclusión que la iglesia realizó y que está unida directamente a uno de nuestros próceres, Juan Antonio Lavalleja. Esta catedral actual fue establecida en 1892, inaugurada por el presbítero José de Luca, que también es el que inicia la construcción del templete de Verdún. Por lo tanto, Minas debe 3 imágenes a la Virgen María. La Purísima, que pueden ver en las imágenes, la actual, que está en la catedral, y la tercera en Verdún. De nuestra parte, muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado evocando los capítulos pioneros de este proceso fundacional de la villa de Nuestra Señora de la Concepción de las Minas. A 240 años de esos acontecimientos. Estamos en lo que en aquella época era la Plaza del Recreo. Imagínenla, un espacio, un terreno en el centro del Villorrio, sin ornamentaciones, simplemente un espacio con la finalidad de socializar y de frecuentar. Por eso Plaza del Recreo. En el centro de la villa, en el centro de un manzanado en los cuales se construían las 40 casas fundacionales. A eso sumémosle la Casa Capitular, que era la sede del gobierno, de la autoridad militar, de la autoridad judicial, de la cárcel, y en el extremo de uno de los callejones, el templo, la iglesia, y contigua a la iglesia, el cementerio. Básicamente ese fue el planteo que según las leyes de Indias de aquella época debían cumplirse para la fundación de una población. Éramos conocidos como las minas de San Francisco. ¿Por qué a eso? Bueno, por lo que ya se ha mencionado, el antecedente minero que tenía la zona. Ya quedaba atrás aquella experiencia del coronel Currechea, que argumentaba haber lavado arenas en la costa del San Francisco buscando pepitas de oro. Quedaba atrás los relatos del inglés Petit-Benit, que abrillantaba piedras. Llegó a Europa con las versiones de que aquí se encontraba oro, plata y todo tipo de mineral de valor en el mercado europeo. Y alentó a inversores, alentó también a aventureros, alentó a los soñadores de una vida mejor en base a lo que se podría encontrar en esta zona. Nos conocían como las minas del San Francisco. La leyenda sumada al referente geográfico, que era el arroyo, que aún hoy nos acompaña. Quedó atrás también la magra experiencia de don Cosme Álvarez, que intentó extraer y logró extraer piedra caliza en improvisados hornos, la procesaba y en carretas se llevaba a Felipe y Santiago de Montevideo
pero el esfuerzo económico no tuvo el resultado esperado. Se nos conocía por la geografía, por el subsuelo, bien lo dice don Santiago Dossetti, la experiencia del europeo y del colono básicamente no fue de superficie, fue de subsuelo, atraía en principio eso. Lo hemos visto. Y a su vez también una iniciativa que tuvo muy inteligentemente el rey Carlos III, que promovió una política de poblamiento en el interior de los diferentes dominios del reino hispánico, en Indias, como se le llamaba América. Y el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo tomó esa iniciativa de Carlos III y en 1783, el 8 de febrero, firma un bando fundacional en el cual ordena se erija en esta zona, en la mejor zona de las costas del arroyo de San Francisco, de las minas de San Francisco, que se erigiera una población y se le encomienda a don Rafael Pérez del Puerto esa tarea. Se estaba, imagínense, hace 240 años atrás, en este lugar se vivía intensamente, febrilmente. Se construían 40 casas, el templo, la casa capitular, como ya lo dijimos, y a su vez se cumplía con otro plan que era muy importante para la corona, el asegurar el territorio en aquel momento de la banda oriental para la corona española y a su vez intentar de alguna manera contener los avances de Portugal, que siempre aspiró a tener estos dominios en su propiedad. Y a su vez se sumaba otro objetivo, que era darle definitiva radicación a un núcleo de familias españolas que habían venido con espíritu colonizador al Río de la Plata y terminan siendo vecinos fundadores de la villa de Nuestra Señora de la Concepción de las Minas. Estamos hablando de más de 2 siglos atrás. Estas colinas, estos cerros, estos picos verdes que nos rodean, que han sido desde siempre nuestros vecinos, fueron testigos de ese afincamiento, fueron testigos del proceso fundacional, fueron testigos también de el acunar sueños, acunar intenciones, acunar esperanzas y desde ahí llevar adelante un proceso. Como dijimos, el brazo conductor fue don Rafael Pérez del Puerto, visionario, eficiente y de elevado criterio práctico. Le secundó un vizcaíno, Miguel de Olavarrieta, que fue su representante inmediato, un hombre que, según decían los contemporáneos, era honrado y de una conducta muy arreglada y cristiana, conocedor, por supuesto, de la zona. Ellos fueron complementados con el afincamiento de las primeras 40 familias que provenían del reino de Castilla la Vieja, del reino de León, provenían de Astorga, es decir, eran astorganos, llamados también asturcenses. Provenían de Galicia, del reino de Andalucía, provenían de Aragón y hasta del Principado de Cataluña. Afincaban, decíamos acá, sueños, esperanzas, voluntades. Un hilo invisible les unía en el desafío que hacían al futuro de la comarca. Eran constructores de ese futuro. Les animaba el potencial del suelo, las suertes de chacras y suertes de estancias que la corona les donaba para su afincamiento, las viviendas modestas, pero en definitiva el techo seguro, y sobre todo, les animaba ese vital desafío de ser protagonistas del crecimiento personal, del crecimiento familiar y el de mejorar su calidad de vida y la subsistencia colectiva.
Según el geógrafo Andrés de Ollarvide, fue una excelente obra la Villa de Nuestra Señora la Concepción de las Minas, dirigida por Pérez del Puerto. De Ollarvide destaca en una visita que hizo durante el proceso de las obras, señalando en su crónica que fuera del pueblo se mantenían 300 indios de Misiones bajo la custodia de un sargento de dragones y con los que hacen el trabajo de esta obra. Se refería al sargento de dragones Juan Bautista Rondó, un militar francés al servicio de la corona española. El cura Manuel Pérez Castellanos, en 1785, hace una visita pastoral, predicó en la iglesia y la elogia, y en su crónica menciona: yo no me cansaba de mirarla, y se refiere al edificio, y a otros que me acompañaban les sucedía lo mismo, testificando todos que en Buenos Aires, capital del virreinato, había templos incomparablemente más suntuosos, pero ninguno más lúcido. Un elogio, un cálido elogio para lo que era el templo, que presidió tantas ceremonias y tantos acontecimientos de la vida comarcana. En 1783 se dan por finalizado los trabajos medulares de la construcción de la villa. En 1784 es el proceso culminante. Y en ese año, el 24 de junio, nace en el hogar de los esposos Manuel Pérez de la Valleja y María Justina de la Torre, nace el primer hijo, Juan Antonio. Juan, por el acostumbrado estilo de recurrir al santoral de la Iglesia Católica, el 24 es San Juan, y Antonio por el nombre del abuelo materno. Es un niño que estará señalado para ser protagonista fundamental, decisivo en nuestra historia patria, en nuestra historia libertaria. Es el orgullo que aún hoy, y seguirá siendo el orgullo por mucho tiempo, de los minuanos, Juan Antonio La Valleja, que preside la vieja plaza de recreo, quizás, sin duda, el lugar donde él también, como niño, habrá tenido sus juegos y sus entretenimientos. Y hoy preside en el bronce este lugar, perpetuando ese ademán heroico de Sarandí, al que todos los minuanos reverenciamos diariamente con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con nuestro acontecer social, económico, cultural. Por lo tanto, estamos evocando los 240 años de la fundación de una villa que tuvo el empuje pionero de un puñado de colonos y hoy tiene el empuje fermental de una población que siente orgullo de su historia, que la estudia, que la jerarquiza, que la valora y a su vez también tiene el compromiso de futuro, de seguir construyendo en aras de un porvenir siempre mejor. Bien lo dice Juan José Morosoli en el himno a Minas: van tus hijos, van tus vecinos, avanzando por la senda del presente rumbo hacia el porvenir.